Muchas gracias, señor presidente. Las últimas veces que me ha tocado intervenir en esta Junta Departamental lo he hecho sobre diferentes hechos políticos que el actual gobierno nacional en particular está implementando para beneficiar a los orientales y en particular a los canarios. Pero en esta oportunidad, señor presidente, me voy a referir a un hito de la geopolítica contemporánea, esa geopolítica contemporánea tan dinámica que estamos teniendo en nuestros días, porque este 2026 nos convoca a reflexionar en el marco del centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz. El 13 de agosto se cumplen 100 años desde que naciera en Virán, Cuba, Fidel Castro. Un líder cuyo pensamiento estratégico, determinación y audacia transformaron la realidad de Cuba y de América Latina. Antes de la revolución, la isla era un ejemplo moderno de dominación neocolonial estadounidense. Aquella gesta no fue un hecho fortuito. Fue la obra de la genialidad política de Fidel, que en su particular la frustración de una juventud frente a la dictadura de Fulgencio Batista para canalizarla en un proyecto de liberación definitivo. Esa dictadura de Batista amparada por el silencio cómplice de la embajada norteamericana. Sin embargo, esa genialidad no habría bastado sin el verdadero protagonista de esta historia, el pueblo cubano, que en su conjunto asumió el proyecto como propio y lo convirtió en una fuerza colectiva invencible. Fidel Castro fue el motor humano, el estratega y el arquitecto de todo este proceso. El 8 de enero de 1959 entró victorioso en La Habana al frente de la Caravana de la Libertad y acompañado por combatientes del ejército rebelde y al asumir como primer ministro el 13 de febrero de ese mismo año, demostró que su genio no residía solo en la insurrección armada, sino en su capacidad para gobernar y transformar la estructura del país. De hecho, lo que más se admira de Fidel en su trayectoria no son tanto las proezas en su campo de batalla, sino aquella empresa gigantesca, heroica y silenciosa de unir a los cubanos para la lucha. Su liderazgo se consolidó a través de un paralelismo exacto y una continuidad ideológica con José Martí. La apasionada creencia del apóstol de la independencia de Cuba, como le llamaban a Martí, en la justicia social, la educación universal y los valores del cultivo de la tierra, encontró un eco profundo en el joven Castro. Fidel hizo suya la fe martiana en la capacidad de las ideas para movilizar al pueblo. Aquella premisa que dictaba: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, no hay proa que taje una nube de ideas. Con una asombrosa agudeza para actualizar la ética martiana en cada coyuntura, entendió que la soberanía nacional era imposible si los beneficios económicos no se distribuían de manera equitativa. Bajo esa guía, su voluntad política impulsó la campaña de alfabetización, materializando la máxima de que ser culto es el único modo de ser libre. Su propia firma estampó la reforma agraria para devolver la tierra al campesinado bajo el principio de que, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Y su determinación guió las nacionalizaciones que rescataron las riquezas cubanas de la isla para su pueblo. Como estratega, Fidel rompió los estigmas de subordinación que la historia reservaba para el tercer mundo. Demostró que una pequeña isla, a solo 90 millas de la potencia más grande del planeta, podía construir su propio modelo socialista y sostenerlo en el tiempo. Su método de dirección, basado en la unidad granítica, el sacrificio compartido y la lealtad a los principios, definió la teoría y la práctica de la revolución. Él mismo lo sintetizó en una convicción de vida. Decía: yo sé que cuando un pueblo está unido como este y tiene fe y tiene hombres que no lo van a traicionar, es un pueblo invencible y que a la revolución nada ni nadie podrá vencerla. Esta visión humanista e internacionalista se proyectó también con fuerza hacia la supervivencia global en foros internacionales. Durante la Cumbre de la Tierra de 1992, hace ya 34 años, Fidel alertó de forma pionera que el ser humano es una especie biológica en riesgo inminente de desaparecer debido a la rápida liquidación de sus condiciones naturales de vida. En aquel histórico manifiesto,
Denunció que las sociedades de consumo capitalistas y sus políticas imperiales son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente, el devorar la mayor parte de la energía y los recursos del planeta, mientras condenan al tercer mundo a la pobreza. Su propuesta ecologista integradora interpeló el orden financiero global al exigir el fin del intercambio desigual, la reducción del gasto militar y el pago urgente de la deuda ecológica en lugar de la deuda externa, sentenciando que la prioridad del siglo debe ser que desaparezca el hambre y no el hombre. En la historia cubana, el factor humano y estratégico encarnado en Fidel fue el elemento decisivo para la supervivencia del país. No fue solo un jefe de Estado, fue el comandante que dirigió en el terreno la victoria de Playa Girón, el estadista que manejó con nervios de acero el chantaje nuclear durante la crisis de los misiles y el líder inquebrantable que esquivó cientos de planes de magnicidio. Cuando la Unión Soviética se desintegró y la geopolítica internacional apostaba por un efecto dominó, la conducción política, ética y psicológica de Fidel impidió el colapso, manteniendo el rumbo soberano de la isla sin ceder un ápice. Ese espíritu humanista de la revolución, conseguido por Fidel y materializado por su pueblo, se tradujo en una política exterior de solidaridad inquebrantable con nuestra región y de manera muy profunda con el Uruguay. En los momentos más oscuros de nuestra historia, Cuba abrió sus puertas con generosidad para brindar refugio y amparo a cientos de compatriotas exiliados que huían de la dictadura militar. Pero esa hermandad no se quedó en el pasado. Los uruguayos y uruguayas somos un pueblo agradecido que jamás olvidará el impacto de la Misión Milagro. A través de este programa internacional impulsado por Fidel, brigadas de médicos cubanos instaladas en nuestro país, en nuestro suelo, junto al querido Hospital de Ojo José Martí, devolvieron la vista de forma completamente gratuita a cerca de 100.000 compatriotas de los sectores más humildes y postergados de nuestra sociedad. Esa es la solidaridad práctica y real que no se discursea, sino que se ejerce. Hoy, en su centenario, el legado de Fidel Castro se agiganta frente a una política agresiva de Estados Unidos, que no es un simple embargo comercial, es una guerra económica cruel, un castigo colectivo diseñado para obligar por hambre y desesperación a una nación. Washington no soporta la dignidad que nació en el Moncada bajo la guía de Fidel. Este cerco criminal que acumula pérdidas por más de 170.677 millones de dólares en 6 décadas, aplica hoy una estrategia de asfixia financiera, sanciones extraterritoriales y una crisis inducida que impacta con dureza el acceso a medicamentos, alimentos y a la generación eléctrica de la isla. En este momento tan crítico, aprovechamos esta tribuna para hacer centro en la figura de Fidel y expresar nuestra más profunda e inquebrantable solidaridad con el pueblo cubano que hoy defiende su obra. Más de 7 décadas después del Moncada, Cuba continúa siendo un símbolo global de dignidad gracias a la brújula política que Fidel Castro calibró. Colocar en el centro el bienestar humano, la salud, la educación y la cooperación internacional. Esa solidaridad militante que exporta médicos en lugar de soldados llevó a que Nelson Mandela a reconocer que si el mundo adoptara el comportamiento de la isla, la incertidumbre sobre el futuro del planeta sería menor. Ante un rumbo global que hoy parece encaminado a la autodestrucción y la devastación de la naturaleza, el pensamiento de Fidel nos interpela. ¿Qué será de la humanidad sin la determinación de quienes se niegan a tener un precio? La respuesta es la esencia misma de su filosofía. La dignidad nunca es individual. La dignidad del hombre más solo la dignidad del hombre más solo de la tierra es colectiva. Cuba, con el liderazgo de Fidel Castro, se atrevió a cuestionar las bases del capitalismo global. Aunque a menudo se intente interpelar a Cuba desde las democracias liberales, son nuestros propios sistemas económicos los que quedan en evidencia ante un modelo que bajo la conducción de Fidel y aún sufriendo un bloqueo criminal fue capaz de garantizar niveles extraordinarios de igualdad y justicia social. En este centenario afirmamos con total convicción que hablar de Fidel no es hablar del pasado, es hablar del presente y del futuro de una humanidad que hoy se debate entre la barbarie o la paz con justicia social. Ninguna presión externa logrará borrar la huella metodológica ni quebrar la voluntad de un pueblo que decidió ser libre bajo el espíritu invencible de su comandante en jefe. Deseo que mis palabras sean enviadas a la Embajada de Cuba en Uruguay, a la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, a la Coordinadora de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo
y a la Dirección de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto de la Intendencia de Canelones. Muchas gracias.